La lluvia golpeaba con fuerza contra el gran ventanal del apartamento minimalista en Madrid. Diego, de 28 años y vestido con ropa impecable de ciudad, miraba desconectado las luces borrosas de la capital. Sobre su mesa de madera pulida descansaba una única pieza de correo, un sobre arrugado, ligeramente húmedo y amarillento por el paso del tiempo. El matasellos era de un lugar en el que no había pensado en años, Cedeira, Galicia. Lo recogió con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en una cursiva elegante y familiar. Al abrirlo, encontró una sola hoja de papel, descolorida y doblada muchas veces. Era la letra de ella. Marisol, Diego, primo. Si lees esto, es que el tiempo por fin me ha hecho justicia. Vuelve al faro. Busca debajo de la tabla suelta, la que cojeaba cuando éramos niños. Encuentra lo que dejé, por favor. Mientras sostenía la carta, un recuerdo lo asaltó con la fuerza de una ola. Imágenes bañadas por el sol de una playa gallega azotada por el viento. Él y Marisol, adolescentes, riendo y huyendo de las olas. Ella llevaba una bufanda roja vibrante que ondeaba al viento, llena de vida, con los ojos brillando con sueños demasiado grandes para su pequeña aldea. El recuerdo se desvaneció, dejando a Diego en el silencio frío de su apartamento. El contraste era doloroso. La ciudad se sentía vacía ahora. Con una determinación repentina, fue a su habitación, sacó una bolsa de viaje y comenzó a empacar. Ropa sencilla, una chaqueta. Cogió las llaves del coche. La decisión estaba tomada. El coche de Diego navegaba por una carretera serpenteante tallada en los dramáticos acantilados verdes de Galicia. Una espesa niebla entraba desde el Atlántico, ocultando la vista por momentos y revelando las olas rompiendo abajo al siguiente. Entró en el pueblo de Cedeira. Era antiguo y hermoso, pero teñido de melancolía, con sus casas de piedra oscura y tejados de pizarra resbaladizos por la lluvia. Parecía congelado en el tiempo. Aparcó y entró en la única taberna del pueblo. El aire era denso, con olor a cerveza rancia, serrín y pescado frito. Dentro, un puñado de viejos pescadores callaron al verlo entrar. Sus miradas eran pesadas, sospechosas. Diego se acercó a la barra. Hola, buenas, dijo Diego. Busco el camino al viejo faro. El camarero, un hombre de unos 60 años, limpiaba un vaso sin levantar la vista. Finalmente, lo miró con frialdad. El faro está abandonado. No hay nada allí. Uno de los pescadores, Manuel, habló sin darse la vuelta. Nadie sube allí desde hace mucho tiempo. Diego sintió el muro de silencio inmediatamente. Mi prima vivía allí. Marisol. El nombre quedó suspendido en el aire, pesado e inoportuno. El camarero dejó el vaso con un golpe seco. Otro pescador le dio la espalda deliberadamente. El mensaje era claro. No pronuncies ese nombre aquí. Esa chica se fue, dijo el camarero en voz baja y tajante. Se perdió en el mar. Es una vieja historia. Déjala estar. Señaló con el pulgar hacia la puerta. El camino está al final del pueblo. Si la marea sube, te quedarás atrapado. Era una advertencia, no una indicación. Diego dejó unas monedas en el mostrador y salió, sintiendo el peso del juicio silencioso persiguiéndolo. Un camino estrecho y traicionero serpenteaba por el acantilado. El faro se alzaba silueteado contra el cielo tormentoso, un centinela solitario con la pintura blanca descascarillada, exponiendo la piedra debajo como una herida. Diego llegó a la pesada puerta de madera y sacó una llave oxidada de su bolsillo, la que Marisol había descrito en su carta, escondida bajo una roca específica. La llave chirrió en la cerradura, pero giró. El interior era un mundo olvidado. Motas de polvo bailaban en los rayos de luz que atravesaban la penumbra. Olía a sal, piedra húmeda y óxido. Sus pasos resonaron mientras subía. En la sala principal, encontró el lugar. Una sola tabla del suelo estaba torcida. La levantó con los dedos. Debajo había una pequeña caja de hojalata. La abrió. Dentro, anidados juntos, estaban los tesoros de Marisol. Su bufanda roja, que aún olía levemente a su perfume, algunas fotografías descoloridas de ellos cuando eran niños, y debajo de todo, un cuaderno de dibujo. Se sentó en el suelo polvoriento y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos hermosos y esperanzadores. Aves marinas, barcos de pesca, el pueblo a lo lejos. Su talento era innegable, pero al pasar las páginas, los dibujos cambiaban. Se volvían más oscuros, más frenéticos. Líneas irregulares, mares tormentosos. Entonces, llegó a la última página. Era un retrato. La cara de un hombre, contorsionada por la rabia. Los rasgos estaban oscurecidos por sombras y trazos cruzados, pero la furia era visceral.
Era un rostro de pura amenaza. Debajo del dibujo, una sola palabra estaba garabateada con letras temblorosas: mentira. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Aquella no era una chica que se había perdido en el mar. Aquella era una chica que tenía miedo de alguien. Decidido, Diego bajó a los muelles, cuaderno en mano. Vio a una mujer de unos 50 años, Iria, la antigua farera, remendando una red de pesca. Sus manos eran hábiles, pero sus ojos guardaban una tristeza profunda y asentada. Disculpe, ¿usted es Iria? Cuidaba el faro, ¿verdad? Preguntó Diego con cautela. Ya no, solo lo mantiene el ayuntamiento, respondió ella sin detener su trabajo. Él le mostró la carta. Las manos de Iria se detuvieron. Por un segundo fugaz, el pánico brilló en sus ojos antes de ocultarlo. No sé nada de esto. Marisol, se ha ido, dijo, desviando la mirada. Esta carta dice otra cosa. Alguien la envió. Hay cosas en este pueblo que es mejor no remover, advirtió ella con voz baja. El mar se lleva los secretos, y es por una razón. Más abajo, en el astillero, un hombre lijaba el casco de un barco con fuerza agresiva. Era Oscar, el exnovio de Marisol, robusto y guapo pero con una nube de tormenta permanente en la frente. Oscar, lo llamó Diego. El hombre se detuvo y se giró, a la defensiva. ¿Quién pregunta? Diego, primo de Marisol. La mandíbula de Oscar se tensó. Tiró el papel de lija a un lado. No tengo nada que hablar de ella. La gente dice que se perdió en el mar. Otros que se fue. Oscar soltó una risa amarga. Marisol siempre soñó con irse. Este sitio la ahogaba. Quería más. Al final, supongo que lo consiguió. Su explicación era demasiado limpia, demasiado ensayada. Había un destello de culpa, o tal vez miedo, en sus ojos. Le dio la espalda a Diego, terminando la conversación. Mientras Diego se alejaba, pasó junto a Manuel, el viejo pescador de la taberna, que fumaba una pipa mirando al mar. Algunas tormentas no son de agua y viento, muchacho, dijo el viejo sin mirarlo. Las peores son las que crean los hombres para ocultar sus pecados. Alimentado por la sospecha, Diego regresó al faro esa noche, mientras una tormenta comenzaba a formarse afuera. Buscó de nuevo, más metódicamente, usando la linterna de su móvil para cortar la oscuridad opresiva. Escondida en la parte posterior del cuaderno de dibujo, entre dos páginas pegadas, encontró lo que se le había pasado, una hoja suelta de diario. La letra de Marisol era apresurada, llena de pánico. Oscar está metido en algo malo. Hombres de la ciudad, paquetes en la noche. Dice que es para darnos un futuro, pero sus ojos ya no son los mismos. Dice que debo callar. Me amenazó. No me da miedo él, me da miedo en lo que se ha convertido. En la caja de hojalata, bajo la bufanda roja, encontró algo más, un recibo de billete de tren. Cedeira a Madrid, fechado para el día después de su desaparición. No solo soñaba con irse. Tenía un plan, una huida. Diego miró de nuevo el rostro furioso que ella había dibujado. La mentira era la historia que todos contaban. La historia de que ella simplemente se había desvanecido. La tormenta ya era un vendaval en toda regla cuando Diego entró de nuevo en la taberna. La lluvia azotaba las ventanas. El lugar estaba vacío excepto por Oscar, que bebía solo en una mesa del rincón. Diego entró, empapado, y golpeó el cuaderno y el billete de tren sobre la mesa. Tenía un billete para Madrid. Estaba huyendo de ti. Oscar miró los objetos, palideciendo. No sabes nada. Sé que te descubrió, dijo Diego con voz baja e intensa. El contrabando. Los hombres de la ciudad. Lo escribió todo. Oscar golpeó la mesa con el puño, una mezcla de rabia y desesperación. Cállate. No era así. Su voz se quebró. Yo la amaba. Solo era algo pequeño, para salir de aquí, pero se complicó. Ella iba a ir a la policía. Fui a la senda del faro para detenerla, para hablar con ella. Un trueno estalló sobre sus cabezas, puntuando su confesión. Discutimos, susurró Oscar, atormentado. La tormenta, como esta, resbaló, se cayó desde los acantilados. Fue un accidente. Se cubrió la cara con las manos, pero su historia se sentía hueca. Era una confesión, pero no toda la verdad. Diego podía sentirlo. Salió de la taberna bajo la furia de la tormenta. Se dirigía a su coche cuando una luz se encendió en una pequeña casa de piedra cercana. Iria estaba en la puerta, haciéndole señas. El interior de la casa era cálido, un contraste marcado con el exterior. Iria le sirvió una bebida caliente. Le temblaban las manos. Le oí, a Oscar, pero no te ha contado la verdad.
Finalmente miró a Diego a los ojos, llenos de lágrimas. Yo estaba allí, escondida, lo vi todo, no fue un accidente. Y no estaba solo Oscar. Estaban los otros, los cabecillas, la arrinconaron en el acantilado. Oscar intentó detenerlos, pero lo apartaron. Iria tomó aire, reviviendo el horror. La silenciaron. Y el pueblo cayó, por miedo. Todos nos convertimos en cómplices. Caminó hacia un viejo cofre de madera y sacó algo. Era la carta original que Marisol había escrito. Encontré esto en su habitación, el día después. Estaba listo para enviártelo. Lo guardé durante años. El miedo me paralizó. Pero la culpa es un veneno lento. Miró a Diego con súplica. El hombre que la empujó. Murió el invierno pasado. Su poder sobre este pueblo murió con él. Por fin, tuve el valor. Marisol merecía que alguien contara su historia. Merecía justicia. Toda la historia encajó. Los hombros fríos, las advertencias, la vergüenza colectiva de un pueblo rehén de un secreto. La carta no era una voz de ultratumba. Era un grito de redención. Al amanecer, la tormenta había pasado. El cielo estaba pintado en suaves tonos de rosa y gris, y el mar estaba en calma. Diego se paró en el sendero del acantilado donde Marisol había caído. Sostenía su bufanda roja. Miró hacia el horizonte, hacia el faro que se alzaba alto y silencioso. Ya no estaba enfadado, solo lleno de una profunda tristeza. Soltó la bufanda. El viento la atrapó y bailó en el aire por un momento, un último y vibrante toque de color contra el amanecer gris, antes de deslizarse hacia el mar. Se dio la vuelta y se alejó, de regreso a su coche, llevando consigo el cuaderno de dibujo, el verdadero legado de Marisol. No miró atrás hacia el pueblo. Algunos secretos no se entierran. Simplemente los arrastra la marea, esperando la corriente adecuada para devolverlos a la orilla. Para Marisol, la marea por fin había cambiado. La bufanda roja aterrizó suavemente sobre la superficie del mar en calma, flotando un momento antes de ser llevada por la corriente.